Hoy, como ayer, le digo, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Qué tan dispuesto está a entrar a nuestro estudio a través de las líneas telefónicas y buscar un lugarcito para que esté muy cerca de nuestra invitada, para que le pueda proponer cuestiones, para que le pueda preguntar acerca de algunos libros? Y hablando de preguntar, nosotros todos tenemos la conciencia de que hay preguntas que no tienen respuesta y nos da miedo hacerlas. Yo creo que es un error. Yo creo que las preguntas que aparentemente no tienen respuestas, con los años florecen en beneficio de una comunidad, de un pueblo, de una cultura. El mejor ejemplo para decir que estoy en lo cierto es el de nuestra invitada de hoy. Hace 46 años, ella se preguntó qué va a pasar con la riqueza cultural nuestra que está debajo del mar. Fíjese, si no se hubiera hecho esa pregunta, no habría nacido algo tan importante como la arqueología subacuática. Ella es una mujer en ese terreno pionera y desde luego ha hecho una labor extraordinaria que ha sido reconocida en todas partes. Pero en este estudio, con mucho cariño, con mucho afecto y con una enorme amistad. Pues, ¿qué te puedo decir, Cristina? Agradecidísima. Para mí es un privilegio volver a estar aquí contigo, poder platicar con tu auditorio y compartir lo que quieran que podamos compartir. Tienes pues toda tu vida realmente dedicada a esto. La verdad, sí. Has hecho todo lo posible para defender, para evitar el saqueo. Está yo viendo el caso de ese cónsul norteamericano de finales del siglo XIX que compró un cenote sagrado. Así es, el de Chichén Itzá. ¡Qué barbaridad! Fue realmente a principios del siglo XX, bueno, finales, tienes razón. 1890 Así es. Sí. Y bueno, pues él compró la hacienda de Chichén Itzá, que incluía parte de las ruinas y del cenote sagrado, que es el más importante cenote que tenemos en México. Y bueno, pues se creyó con el derecho, o sintió que era el derecho, de poder investigar, más que todo, tratar de meter máquinas y todo para sacar, y sacó muchísimos tesoros de ese cenote sagrado, ¿no? Fue muy interesante y hay un tema ahí que quiero resaltar, porque vamos a tocar muy rápido el tema del dinero. A él le costó 300 pesos la hacienda de Chichén Itzá con las ruinas y el cenote. ¿300 pesos? Sí, y estamos hablando de hace 100 años. Pero de todas maneras... ¿Qué es ese dinero? Nada. Nada. Es justamente uno de mis postulados, o sea, el valor material es muy por debajo del valor intrínseco de las piezas, de lo que significa un patrimonio cultural. Entonces, durante muchos años estuvo sacando miles y miles de objetos, Edward Thompson, y se los llevó muchos a Estados Unidos, al Museo de Peabody. Después hubo controversias, murió él, siguieron los pleitos, pero bueno, eso dio pie a que se empezara a interesar la gente en buceo. ¿Sí? No, pero además, aquella convención importante en la UNESCO que tú organizaste, bueno, fue en 2001, bueno, pues participaste en esto, pero esto evitó que volviera a ocurrir, en cierta medida, un saqueo de tal naturaleza. Definitivo. Y antes de eso, del 2001, Cristina, muchísimos intentos de personas mexicanas y extranjeras, lo que llamamos buscadores de tesoros, que se dedican a investigar, a contratar gente buena, a contratar buenos archivistas, buenos investigadores de la historia del mundo, y van detectando aquellos barcos que tenían una carga importante en términos económicos, lo pongo entre comillas, porque sobre todo barcos que iban de América a Europa con oro, plata, piedras preciosas, ¿no? Y ellos siempre han ido por la parte de tesoro, y yo he defendido mucho eso, porque para mí el tesoro es el conocimiento, es lo que puede producir una investigación científica de un sitio arqueológico si se hace de manera sistemática. Cuando hay un saqueo de tal naturaleza es como si le quitaras los hilos a un tapiz. Exactamente. Se va diluyendo. Exactamente, y ya no ves el tejido. Y se pierden datos. Por supuesto, es una manera terrible de afectar. Entonces, puedes encontrar objetos,
pero falta el contexto arqueológico, que es lo que permite la interpretación en ese momento y a futuro para dar a conocer la historia. O sea, lo que hacemos los arqueólogos es investigar entre todo ese conjunto de cosas para entenderlo y para contarlo. ¿Hay arqueología subacuática, marina y naval? Náutica. Náutica, sí. perdón. En realidad, al principio todo se llamaba arqueología subacuática, ¿sí? Y yo me quedé ahí en términos de defender lo que teníamos en el país. En México tenemos el mar Pacífico, el de Cortés, el Golfo y el Caribe mexicano. Y luego tenemos el interior. 6,000 cenotes. Así es, en la península de Yucatán, Sí. más todas las aguas continentales de ríos, lagos, lagunas, esteros, etcétera, y más de 11,000 kilómetros de litoral. Entonces, y más de 200 millas náuticas mar adentro de jurisdicción, distintos tipos de jurisdicción. Entonces, bueno, al principio te estoy hablando de los años 70. Todo el mundo lo llamamos arqueología subacuática porque al fin y al cabo engloba todo. Ya viene luego la especialización de la náutica, que es más los barcos y todos los componentes de los barcos, técnicas de construcción, pero también lo veía la arqueología subacuática, es como la cabeza de esas dos subespecialidades, ¿no? ¿Un faro puede ser un tema de estudio? Sí, claro que sí, en arqueología marítima, porque está relacionada con el hombre y el mar, ¿sí? Pero también hemos estudiado, llamándole arqueología subacuática, una investigación muy interesante a lo largo de la costa de Quintana Roo, donde vimos que los faros antiguos o sistema de ayudas a la navegación están vinculados con los faros actuales. O sea, es decir, al revés, los faros actuales se han localizado cerca de esas estructuras que pudieron servir como ayuda a la navegación prehispánica. Donde se ve muy claro es en Isla Mujeres, en la punta sur. Tú ves la estructura prehispánica y atrás ves el faro. Y normalmente acompañado de un cenote de agua dulce. O sea, está todo el componente para que pudiera fungir como eso, como un sistema de ayudas a la navegación. Es que es un mundo fascinante, es una escritura, Así es. pero muy difícil. Así es. Por una razón, porque está en un medio que se mueve permanentemente, que es el agua. Así es. El así mar, es. por lo menos, ¿no? Sí, y los ríos que fluyen. También, todo. Y bueno, para entrar en ese medio tienes que aprender a bucear, ¿sí? O sea, pero entendiendo que el buceo es fascinante, pero es una técnica. Para aplicar la ciencia en este caso. Así es. O sea, es tu vehículo que te va a permitir llevarte a tu sitio para que tú hagas tu inmersión con el propósito arqueológico. No perderte, ¿sí? Aunque estás en un medio donde también no te puedes olvidar porque tienes que estar atento al aire que tienes en tu tanque, al tiempo que tienes de profundidad y tienes que calcular las paradas de descompresión. De esas quería hablar. Tú mencionabas que es el momento que se prolonga mucho el tiempo de descompresión. Entonces uno se encuentra con uno mismo y también con Dios, porque no puedes hacer nada. ¿Qué pasa si no respetas ese tiempo? ¿Qué pasa con tu físico? No, pues te arriesgas totalmente a enfermedades graves, a que te estallen los pulmones, a que te dé parálisis y a que te mueras. O sea, dicho pronto, claro y bien, sí. Porque dependiendo de la profundidad es el tiempo que puedes estar en ese sitio. ¿Cuál es la máxima profundidad que has descendido, Pilar? Yo 40 metros en las aguas del Egeo, que es la profundidad reconocida como el buceo deportivo. Lo demás ya vendría cayendo en el buceo industrial, pero 40 metros es lo razonable. Y ahí estaban a esa profundidad un barco bizantino y un barco helénico, así que me tocó ese privilegio de trabajar ya hace casi 40 años. Imagínate Cristina. lo que pasa en el mundo, cómo viven los animales en esos lugares. No, pues hay animales que se van adaptando a los distintos niveles, al tipo, por ejemplo, los animales de arrecife son fascinantes, son de unos colores impresionantes, pero conforme vas bajando hay menos fauna y es muy distinta, hasta ver peces ciegos, que no hace falta que vean porque no hay luz. ¿Dónde has visto los animales más coloridos, más intensamente Definitivamente en el Caribe y definitivamente hasta los 20 metros. ¿Has visto colores que nunca habías visto en la Tierra? Definitivo, además atrevidos, unos colores que dices, bueno, este color con este como que no checa, son de una belleza extraordinaria. Y además en general son muy amigables, o sea, puedes estar como en un acuario con ellos. A 60 metros hay silencio. Sí, es un silencio relativo, porque lo decía Cousteau en un libro, ¿no?
Sin embargo, hay unos sonidos distintos. No es que haya un ruido, no es que haya voces, hay sonidos distintos, incluso el de tu propio respirar, ¿no? Entonces, pero sí es otro mundo, Cristina, es otro mundo. Sí es un mundo silencioso, es un mundo maravilloso, es un mundo que te invita a estar contigo, a estar con Dios, como bien lo dije alguna vez, a reflexionar, pues yo creo que es a regresar hasta la cuna de tu nacimiento, al vientre materno, ¿no? O sea, en el vientre materno estás en agua, ¿sí? Y esto tiene una experiencia pues semejante también, ¿no? Claro, cada inmersión es diferente, el contexto, el propósito de la inmersión, el tipo de aguas, la visibilidad, la temperatura, la salinidad, el tipo de sedimento, lo que estás haciendo, pues sí, lo que puedes levantar de sedimento hasta quedarte sin ver nada. O sea, cada inmersión es diferente y tú eres diferente en cada inmersión, o sea, porque no somos iguales cada día. Cada minuto. Así es, así es. Pero, ¿qué ha pasado contigo en todo este tiempo? En términos de mi vida laboral, ¿cómo me siento? Sí. Pues mira, yo creo que ha pasado muy rápido, la Sí, verdad. Son casi 50 años y se me han pasado en un abrir y cerrar de ojos. Ha sido una etapa, pues la más larga de mi vida, con toda seguridad, que me ha enriquecido muchísimo, conociendo a mucho tipo de personas, conociendo distintos ambientes en tierra y en el agua. Pero además, en la tierra, creo yo, que nos sentimos como más dueños. Claro. Allá abajo, en el agua, eres muy débil, Por realmente. supuesto. La fragilidad, o sea, estás mucho más consciente de tu fragilidad, que es real. Somos frágiles aquí y abajo. Somos más frágiles allá abajo porque tenemos que depender de un suministro de aire que nos permita respirar, para empezar. Si fallamos con eso ya no le hicimos, ¿no? Y estar atento a toda esa fisiología del buceo y del entorno, pues que puedes encontrar animales peligrosos, también es cierto, ¿no? Y puedes distraerte y tener una falla que puede ser grave, que puede tener una consecuencia fatal. Entonces sí tienes que tener atención a estos dos mundos, pero pues yo siento que mi vida ha sido privilegiada, Cristina. Puede ser fatal que yo no vaya al corte, Pilar. Regresamos enseguida. Sí, creo que debe ser una cosa. Don Ricardo, ya tengo aquí su llamada, pero la voy a comentar un poquito después con nuestra invitada de hoy, que es una mujer a quien todo mundo le manda saludos muy afectuosos. Leticia Guzmán, me parece extraordinaria su invitada, muchas felicitaciones. Es un tema emocionante e interesante. Cuando empezaste con la arqueología subacuática, ¿cómo se vio este trabajo tuyo? Sí, me imagino. Tu gesto me lo dice todo. Pues mira, como dijiste al principio, o sea, yo tuve un regalo que fue una pregunta que me llevó a mi vocación. Fue, ¿qué pasa con el patrimonio cultural que está bajo las aguas? Que nadie había pensado en eso. No, yo me preguntaba si existía algún estudio, alguna disciplina que se encargara de esto. Entonces encontré un libro, lo leí, del padre de la arqueología subacuática, me enamoré y dije, a esto quiero dedicar mi vida. Eso fue en 1971, Cristina. ¿Es el doctor Harrington? El doctor Bass. Bass, tu maestro. Sí. Y entonces, pues yo les hablaba a mis compañeros, todo el mundo me veía como loca, ¿no? Y decía, no, yo ya vi que existe en el mundo. Sí, apenas tenía unos cuantos años, menos de 10 años de haber creado él, digamos, la disciplina, porque lo que él hizo fue llevar los métodos y las técnicas de la arqueología terrestre a un trabajo subacuático. Eso es lo que le da el cambio y en lugar de rescates, de recuperaciones. ¿Fue tu maestro? Sí, fue mi maestro en términos de que él me invitó a trabajar con él a Turquía. Entonces me permitió aprender porque fui autodidacta. La verdad nunca tuve a nadie que realmente me llevara de la mano como me hubiera gustado, ¿no? Pero él me invitó en el 79 a trabajar con 3 meses allá en Turquía y ahí aprendí muchísimo. ¿En qué fueron a hacer?
estaban terminando de excavar un barco bizantino que se llama el barco de cargamento de cristal, precioso trabajo, donde traían toneladas de cristal roto, y después, a través de un trabajo minucioso de los restauradores, hicieron como rompecabezas y sacaron más de 3,000 formas distintas de vasijas. No había ninguna pieza completa. No, claro, esto fue muy interesante porque justamente la carga era de cristal, pero en el área de las tripulaciones estaban los vasos, las vasijas, las botellitas, todo intacto. Ay, eso fue fantástico. Está en un National Geographic puedo decir, sí, claro. de junio del 79, creo. Claro que sí. Entonces es un artículo muy bonito, muy interesante que nos hace ver. Y bueno, yo he sido muy privilegiada, he tenido muchos regalos y el último regalo fue sacar la última botellita de ese barco, ¿sí? Cuando ves un vaso de ese tipo, en un lugar así, que ha estado oculto, perdido y mudo, digamos, muchos siglos, ¿qué sientes? Bueno, sientes un profundo respeto, sientes un contacto con la gente que lo usó, desde la gente que lo hizo, pero el último que lo usó, ¿sí? O sea, toda esa gente murió en esos naufragios. Entonces es un contacto directo que a mí me gusta mucho, porque la disciplina que tenemos es una ciencia social que nos debe unir a esa gente del pasado, y a través de sus objetos y de todo lo que ha quedado en la tierra de manera propositiva o accidental, es lo que los arqueólogos estudiamos para interpretarlo y darlo a conocer. Las experiencias personales son un regalo. Que decías en algún momento, hay preguntas que no tienen respuestas, hay experiencias muy difíciles de contar y hay esas cosas que son regalos para ti. Experiencias que son difíciles de contar y que muy pocas personas las viven. Así es, así es. ¿Cuántos arqueólogos subacuáticos hay en México o en el mundo? Bueno, pues somos muy pocos, todavía somos muy pocos. En México no estamos llegando a 20 todavía. 20. Así es. Y en el mundo menos de 400. Entonces, somos muy pocos para la riqueza, Claro. La riqueza que existe en el mundo, ¿sí? O sea, porque tenemos, bueno, en México simplemente tenemos desde la época pleistocénica, la prehistórica, la prehispánica, la colonial, la virreinal, la revolución industrial, la moderna. O sea, tienes toda esa gama de vestigios en las distintas aguas, como decía, desde lo alto de una montaña, como puede ser el Nevado de Toluca o el Iztaccíhuatl. Tú trabajaste ahí en las lagunas. Así es. Y después puedes encontrar en manantiales y en las aguas marinas, donde hay fundamentalmente la representación de la época histórica, pero también hubo navegación prehispánica. ¿El agua es protege más los objetos que la tierra? Fíjate que sí, curiosamente. Pensé que era al revés. Curiosamente, yo también lo pensé mucho tiempo, pero no. Hemos encontrado, por ejemplo, recuerdo ahorita en Jamaica. En Jamaica encontramos las botellas de ron, que eran unas como cebollas así, y con el ron ya echado a perder. Se ha encontrado mantequilla, se ha encontrado textil, se ha encontrado mirra en el Mediterráneo. O sea, toda una serie de componentes orgánicos que serían los más difíciles de conservar, pero el reto es que en cuanto tú lo sacas tienes que empezar un proceso de conservación, de desalinización, de conservación para poder preservar esos objetos. Si no lo haces a corto, mediano o largo plazo, se destruyen, dependiendo, claro, el tipo de material de que se trata. Hay unos más frágiles, más vulnerables. ¿Cuál es el más frágil? Yo diría que la madera y el hierro, curiosamente. El hierro. El hierro, los cañones y anclas de hierro, si no se les dan los tratamientos para sacarle las sales, pues van sacándolas poco a poco hasta que se llegan a romper totalmente. O sea, yo he visto cañones abiertos totalmente. Más noble, por supuesto, el oro, la plata, la cerámica, el vidrio, el marfil, el hueso, en fin. Otros más delicados, la cestería, el textil. Hay buscadores de tesoros. ¿Quién compra esas cosas? ¿Coleccionistas? Sí, sobre todo lo que son,
vamos a llamarle tesoros económicos, aunque me Sí. choca, me choca. Ya, a mí también me choca, pero entiendo. Bueno, sí, eso porque lo venden en subastas. Entonces, por ejemplo, el precio de una moneda que puede ser X en una subasta y viniendo de un barco histórico puede ser 20X, ¿sí? Entonces, ahí es donde ellos aprovechan y donde recuperan su inversión. Pero te digo, gracias a Dios en México no se ha permitido ni un solo trabajo de buscadores de tesoros, lo hemos podido defender muy bien. Aquí el Instituto Nacional de Antropología, Sí, claro que sí. el Consejo de Arqueología, la Coordinación Nacional de Arqueología y la Subdirección de Arqueología Subacuática, creo que hemos unido esfuerzos para trabajar muy de la mano y no permitir engaños de ese tipo. No estoy segura. ¿Hay una segunda reserva más grande del mundo que esté en México? En términos Creo que está en Quintana Roo, ¿no? de barcos Sí. hundidos, pues es una pregunta difícil, Cristina, que no me atrevería a contestar porque la UNESCO dice, por ejemplo, que hay más de 3 millones de barcos hundidos en el mundo. Entonces, yo creo que el Mediterráneo. Sí, bueno, ahí nace la arqueología. También te iba a preguntar, es. ¿por qué? Bueno, yo creo que es el mar cerrado, el mar nuestro, ¿no? Entonces ahí culturas muy, muy antiguas, fenicios, romanos, etcétera, cartagineses, por supuesto, navegaron sus aguas recorriendo y abasteciéndose de productos, haciendo como un intercambio de comercio muy interesante desde hace más de 4 siglos, más de 14 siglos. Entonces, es muy importante ir entendiendo esta dinámica del comercio en el mar Mediterráneo. Por eso yo creo que es el mar que tiene más esculturas, por ejemplo, muchísimas esculturas caídas de los barcos que están llenando museos en Europa, sobre todo. ¿Esos barcos se quedan ahí, Pilar? Sí. ¿Se registra el lugar? Sí. Mira, lo ideal y lo que propone la convención es un punto que estás tratando muy importante. Ellos recomiendan siempre que se pueda dejar in situ, es decir, donde se encuentra. Desafortunadamente tenemos muchos países que no podemos dejar en el sitio las cosas que encontramos porque hay gente que viene detrás con otra capacidad, con otra educación y se lo va a llevar, ¿no? Entonces, a veces nos obligan a llevarnos a sacar, a recuperar una serie de objetos que lo hacemos siempre y cuando podamos garantizar la conservación que requiere. Pero hay objetos que están incrustados, que pensamos que pueden quedarse ahí y ahí los dejamos porque tampoco se trata de sacar todo, o sea, no tendríamos manera de conservarlo. ¿Sí? De algunas ruinas me han dicho, es mejor que las dejen donde están tapaditas con lo que tengan en lugar de medio sacarlas, porque no hay suficiente dinero. Ese tema es muy cierto, no hay suficientes especialistas, nos faltan muchos recursos, Cristina, para poder realmente estar atendiendo cada vez más esa riqueza que tiene México en términos de sus zonas arqueológicas, de sus sitios arqueológicos y de su patrimonio cultural subacuático. Y yo digo que la visita internacional a México es por 2 razones fundamentales, son sus ruinas y sus playas, digo, además de la gente maravillosa, sí, del colorido, de la comida, etcétera, ¿no? Las artesanías, las artesanías, o sea, todo esto, pero es lo principal, ¿no? Entonces tendríamos que tener más recursos, o sea, yo sé que estamos viviendo épocas muy difíciles en términos económicos, pero también sé que se podrían hacer más esfuerzos para apoyar la cultura, ¿sí? Creo que todos estamos de acuerdo en eso, además la cultura es muy redituable. Por supuesto, y además da consistencia, da esencia, da identidad, ¿no? Nos da fuerza. Y da un sentido. Por supuesto, por supuesto. Te abre caminos y te plantea preguntas. Así es, Cristina, y aquí hay muchas para ti. Vamos a tratar al ratito la de don Ricardo Rodríguez. Dice, para la arqueóloga Luna, ¿podría hablar sobre el reciente descubrimiento en Tulum? Bueno, justo estábamos hablando de eso hace un momentito, pero no quiero empecemos hasta el siguiente bloque porque si no vamos a cortar el tema. Quiero mandar un saludo a Cristina y un recuerdo afectuoso a la arqueóloga Pilar Luna. Te dice Margarita Robles. Muchas gracias. No sé si fue Tulum. Cómo no. Margarita trabajó en la Secretaría Técnica casi cuando yo entré al instituto, así que un recuerdo muy cariñoso para ella. Tú fundaste, estás hablando de un tema que me interesa mucho, la Subdirección de Arqueología Subacuática. La creaste y la dirigiste durante 38 años más o menos. Sí, casi 38. ¿Quiénes fueron las primeras personas que llegaron ahí?
Como trabajo, como Y compañeros. como estudiantes. Mira, yo diría que una persona a quien le debo un reconocimiento especial, primero es a don Gastón García Cantú, que fue el director que tuvo las agallas como de creerme y decir, bueno, pues sí, sí, lo que tú planteas es muy raro, pero tiene sentido, ¿no? Entonces presentamos un proyecto, estuvo guardado en un cajón hasta que se dio la oportunidad. Entonces, al comenzar, pues sí, estaba yo sola realmente. Después empezaron 2 compañeros por una parte y 2 compañeras por otra. Desafortunadamente, por distintas razones, todos se fueron, unos porque se lo llevaron por el camino equivocado, o sea, no se trataba del show, se trataba de una Trabajar. disciplina, ¿sí? Sí, y se trataba de trabajar y trabajar mucho porque justamente nos teníamos que abrir ese camino. Nadie creía en la arqueología subacuática, Sobre entonces, todo las mujeres. además, Que al mar no debían ir las mujeres porque la mar es celosa y no Así quiere es. mujeres ahí. Ay, es un corte otra vez. Ay, me voy a navegar de plano. y además Ahora sí ya nos vamos al proyecto, ese proyecto maravilloso en que está Pilar. Estaba diciendo hace un momentito, dice, no, yo dejé su dirección, pero eso no quiere decir que deje la arqueología. Así es. Me quedo como investigadora y además estoy en este proyecto maravilloso del Hoyo Negro en Tulum. Cuéntanos todo acerca de esto. pues voy a tratar de ser rápida porque es una historia es larga. una historia ¿no? bellísima. Pero bueno, tú sabes que en los últimos años ha habido como una pasión, un boom por el buceo y el buceo técnico, el buceo de cavernas y de cuevas, que es un buceo muy complejo, ¿no? Entonces, bueno, para hacerte el cuento no tan largo, hay 3 personas, Alejandro Álvarez, Alberto Nava y Franco Atolini, que entraron por un cenote y empezaron por los túneles. Ellos llevan una línea de vida y van cartografiando y van entrando cada vez más profundamente. Después de varias inmersiones, lograron entrar 1.200 metros bajo la tierra a un nivel entre 12 y 15 metros. 1.200 metros, es una barbaridad. Y de repente se les acabó el piso, Cristina. O sea, sus lámparas ya no tocaban ninguna pared, ni techo, ni nada. Entonces cayeron en esta gran oquedad, por eso se llamó hoyo negro, un poco por la semejanza con el fenómeno que pasa en la atmósfera. Y estuvieron regresando con lámparas más adecuadas, y uno de ellos tuvo la suerte de enfocar un cráneo y un húmero humanos. Y además fueron viendo que había muchísimos huesos de animales. Ellos no sabían qué animales, ¿no? Finalmente, estas fotos y estos videos querían saber a quién darle noticia, ¿no? Gracias a Dios les dijeron, es el INAH, es la Subdirección de Arqueología Subacuática, es Pilar, ¿no? Entonces vino Alejandro, nos contó, nos enseñó las fotos y estábamos fascinados porque nos dimos cuenta que era un tema muy importante. Poco a poco ese grupo fue creciendo y hay 2 grandes componentes. Están los espeleobusos, que son nuestros ojos, nuestras manos, nuestras cabezas, que están allá abajo. Nosotros no podemos entrar porque no tenemos la capacitación para estar a esa profundidad y en cuevas o cavernas, que es un buceo totalmente distinto. ¿Por qué, Pilar? El otro, finalmente, al final del día, sales a la superficie. Y en estos no, tienes techo siempre. Tú no estás en total oscuridad y lleno de agua en los últimos 10.000 años. O sea, porque esas cuevas y esas cavernas estaban secas o semisecas hace más de 10.000 años. Pero siempre en el fondo había un poco de agua, ¿sí? El tema de la península de Yucatán es que el suelo es kárstico, entonces se penetra toda el agua y por eso hay tantísimos cenotes, pero no hay ríos en superficie. Y el tema de la falta de agua dulce es un tema del ser humano. Si tú no tienes agua dulce no puedes vivir. Entonces, bueno, en ese pozo, en esa oquedad, siempre hubo un poco de agua y el agua fue fluctuando dependiendo de las glaciaciones interglaciales, etc. Y entonces
Este grupo que ha ido creciendo, Cristina, tiene el componente de los espeleobusos, entrenados también ya para hacer registro arqueológico, y el grupo de expertos, que verdaderamente es un privilegio para México tener esa gente con nosotros. ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? Mira, de México estamos como 4 personas. Luego de Estados Unidos está, sobre todo voy a hablar del doctor Chatters, que tiene 50 y tantos años viendo huesos, aunque tiene 66 de vida. Yo le dije, pues a los 8 años empezó a ver huesos, pero te los identifica, y entonces vino un trabajo donde él nos dice, a través de la foto, este hueso pertenece a este animal y vamos a tomar una muestra porque a través de su quijada, de su dentadura, podemos obtener el ADN, el colágeno, etcétera, ¿no? Y luego incorporó ya también a otro súper experto, Blaine Schubert, que está en Estados Unidos, y de Canadá también tenemos, y tuvimos de Dinamarca para el ADN antiguo de ese esqueleto que estábamos hablando. Ese esqueleto, finalmente sabemos... Naya. Decíamos hace un minuto que le queda muy bien el nombre, y yo también coincido. ¿Quién se lo puso? Los espeleobusos, sobre todo una mujer espeleobuso que dijo, yo creo que el nombre que debe llevar este esqueleto es el de Naya, derivado de las náyades, que eran de la mitología griega y que eran las deidades que cuidaban de las aguas dulces y cuidaban que no se secaran porque entonces había la carencia de agua. Entonces se quedó como Naya. Y yo me identifico perfecto. Muy bien, creo que hay un vínculo muy fuerte. Yo la quiero mucho, fíjate. Qué bueno, y ojalá todos la queramos porque hasta ahorita es la mujer más antigua y más completa localizada en todo el continente americano. ¿Qué edad tenía? Ella murió entre 15 y 17 años y te voy a contar un poquito de las cosas que ya sabemos gracias a esos investigadores. Mira, sabemos que medía alrededor de unos 50, que pesaba 48 kilos, que murió entre 15 y 17 años, que había tenido lo que llaman abuso, y aquí es una palabra muy fuerte, pero la quiero explicar, o sea, jalones de brazo que le llevaron a tener fractura, ¿sí?, del cúbito en ambos brazos, fractura espiral que sanó en vida, pero esos son abusos, o sea, abusos violencia, dices tú. Violencia. Sabemos también algo maravilloso, que Naya fue madre, por lo menos una vez. ¿Sí? Esto es increíble. Pero además esto hace 13,000 años. Esto hace 13,000 años. Pero lo que es preservar un sitio, Cristina, que ha sido preservado por sí mismo esos 13,000 años, que es un privilegio estar entrando en él, que es un privilegio estar entrando físicamente o virtualmente, y que es un privilegio tener a la gente tan especializada en el mundo que de manera tan generosa están volcados en este proyecto. ¿Cómo saben que Naya fue madre? ¿Dónde está el bebé? Digo, los restos. No, eso sí no lo sabemos, no sabemos si vivió el bebé, del bebé no sabemos, pero a través de su pelvis y de unas líneas de partitura sabemos que fue madre. O sea, se ensanchó la pelvis para dar a luz, ¿no? Ajá. Sabemos que Naya pasó hambre, verdadera hambruna. ¿Sí? Estas cosas que te cuento quedan las huellas en nuestros huesos. Hay un estudio que se llama las líneas de Harris, y entonces tú ves las épocas en que tuvo más hambre y se le acabó la proteína. Era una mujer con muy poca proteína porque no tenía mucho que comer. Eran cazadores, recolectores, y ella, sabiendo por sus muelas, por sus dientes, sabemos que no comía carne seca, comía carne recién cazada. Entonces no era muy a menudo que tenía esto, y comía mucha fruta, o tanta fruta como podía, y eso le dio muchas caries por la fructosa. Entonces, aunque vivían muy cerca este grupo del mar, de Tulum, a menos de 20 kilómetros, no comieron pescado. Su dieta era básicamente de semillas, de fruta. Hay algo maravilloso en Naya. Dinos, recuérdanos de dónde llegó. Bueno, Naya es descendiente de estos primeros pobladores que vienen a América, de Siberia, y que entran por una franja que hoy conocemos como el Estrecho de Bering, pero entonces era una franja de tierra, incluso templada, que se llamaba Beringia. Entonces ahí se establecieron y derivaron, o sea,
no es el primer grupo que sale de Siberia el que llega a la península de Yucatán. O sea, pasan muchos años, pero curiosamente y lógicamente se van asentando básicamente en la parte occidental de América. Entonces van bajando, pero aquí este grupo se fue a la península de Yucatán, ¿sí? Este grupo de nómadas cazadores. Y ahí estuvo Naya, ahí vivió, ahí yo digo que sufrió, yo digo que tuvo una vida muy dura, y que seguramente cuando entró en una de estas cuevas caminando, posiblemente con su antorcha, para buscar agua, al igual que los animales. O sea, las cuevas no solo servían de refugio y de habitación, sino también de lugar de búsqueda de agua. De hecho, tenía un poco la nariz ancha, al igual que los animales olfateaban el agua, ¿sí? Entonces, si se le apagó la antorcha o la propia antorcha no le dio la suficiente luz como para cuando se te acaba el piso, y se cayó a 40 metros y ahí murió. Murió y después la propia elevación del nivel del agua fue haciendo que su cuerpo se fuera separando, y en una parte quedaron básicamente la pelvis y las piernas, en otra el torso y un poquito más arriba la cabeza y el húmero. La tenemos recuperada en un gran porcentaje. Hay unos huesos chiquitos, pero son estos los últimos de nuestros dedos, o nos faltan los pies, pero son huesos tan chiquitos y el terreno es tan complicado que ha sido muy difícil. Yo estoy de hecho maravillada de todo lo que sí se recuperó, y tengo la certeza de que todo está ahí, pero tenemos que ir encontrando mecanismos que nos ayuden a encontrar esos mini huesos que nos faltan. ¿De su comunidad no hay huella? ¿De la comunidad a la que ella pertenece? No y sí. No, porque dentro de este sitio es la única. La manera en que estamos estudiando a Naya es única, es de primer nivel, en serio, en el mundo. Van a premiarles por ese proyecto. Sí, nos acaban de premiar en China. Claro. Otra vez. Y pero han encontrado otros esqueletos en cuevas inundadas también cercanas al sitio, que yo estoy segura que fueron más o menos contemporáneos de Naya. Bueno, a veces decimos contemporáneos, estamos hablando de miles de años, 10.000 a 11.000, a 12.000, a 13.000, pero desafortunadamente, Cristina, no ha habido los estudios que puedan garantizar esos fechamientos. Ahora, la identidad de Naya, ¿de qué manera cambia nuestra historia? Bueno, nos confirma que definitivamente venimos de esa parte de Europa, Siberia, Beringia, América, ¿no? Esa es una confirmación. O sea, Naya es como un eslabón que confirma esa teoría que se tenía desde hace mucho, y la relación con los paleoamericanos, ¿sí? Entonces sí hay una importante aportación al conocimiento, porque aquí ya los especialistas te van a hablar del grupo y el haplogrupo, y algo que transfiere solamente la madre en ADN. Entonces son cosas muy específicas que están probando sin lugar a dudas su fechamiento, su origen y todo lo que te está contando. Hay animales, restos de animales. Fantástico, hay una riqueza, el sitio es de una riqueza maravillosa en términos de prehistoria y de la época pleistocénica. Por lo pronto hay un gofoterio, que es la familia de los mastodontes, que se tiene más de 40.000 años. Hemos encontrado un perezoso gigante, que es primero en género y en especie en el mundo. Y un tapir, creo, también. Tapir. Ahora, hay cierta fauna que todavía existe hoy en día, pero hay mucha de esta fauna que ya no existe. Entonces, encontrar estos especímenes nos permite saber qué tipo de animales convivieron con Naya, efectivamente, otros mucho antes que Naya y otros mucho después, sí, pero tenemos el tigre dientes de sable, y ahora es muy posible que, no me quiero adelantar, pero bueno, ahí va, a lo mejor para este año vamos a poder decir quizá la muerte de un perezoso causada por un tigre dientes de sable que tiene la garra incrustada en el omóplato. Y un corte. Ay, es que es fascinante. Aunque a veces no.
No saben qué llamadas tan hermosas están llegando para nuestra invitada. Mercedes Isabel Sánchez dice: mi admiración y mi corazón a la doctora, trabajé con ella en la reserva de la biosfera del Banco Chinchorro. Es la segunda reserva, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Después de Australia. Es la más grande, ¿verdad? De la Gran Barrera de Australia. Sí. Es la reserva, es una reserva que está en el arrecife mesoamericano, que corre desde Quintana Roo hasta Honduras. Qué maravilla. Adela Rentería, qué cosa tan hermosa e interesante, dice la dama Pilar Luna. Estoy muy contenta con el programa. Gracias. Jaime Carrillo, felicidades a la señora Pacheco por el hermoso programa que nos está presentando, y también felicidades a la arqueóloga Pilar Luna, con todo respeto y cariño desde Querétaro. Muchos saludos a nuestros amigos que están allá. Gracias. Estaba diciendo de Pilar cosas maravillosas. Estábamos conversando acerca de Naya, las dos estamos muy interesadas en ella. Ella, desde luego, la conoce y demás. Pero me estabas diciendo algo muy interesante acerca de sus huesos. ¿Los brazos son cortos? Los brazos son muy frágiles, muy, muy frágiles. Es el hueso, el cúbito y el radio que están aquí son verdaderamente de este calibre. ¿Tan poquito? ¿Por qué? Porque yo creo que Naya no los desarrolló. En cambio, sus piernas, el fémur, que es este hueso largo, está muy fuertemente desarrollado. O sea, y esto nos hace recordar nuevamente que están en territorios nuevos, desconocidos, y que tienen que buscar cómo sobrevivir. Todo. Cómo sobrevivir. Entonces se ve que caminó mucho, se ve que cargó poco, y quizá tiene también relacionado un poco la fractura del brazo con que quizá tuvo que estar un tiempo así, que es como nos ponen los brazos cuando nos los fracturamos hoy en día. Pero es notable la diferencia en su cuerpo de la parte de arriba a la parte de abajo. Estábamos diciendo también, especulando acerca de si Naya, que vivió hace 13,000 años, tenía algún tipo de habla. Seguro que sí, seguro que sí. Ahí no hemos entrado en este tema. ¿Cómo podrían saberlo ustedes? ¿Por la boca? Tendríamos que, contactar desde luego lingüistas, contactar antropólogos físicos que están involucrados en el proyecto, pero no hemos entrado a la línea de investigación. Pero seguro, Cristina, que se comunicaba. El Homo sapiens tiene comunicación, es una de las características de los seres humanos como nos conocemos hoy en día. Ya no son sonidos guturales ni nada, es una comunicación. ¿Qué más encontraron en la cueva aparte de restos de animales? Nada más. Nada más en términos de no hay ningún artefacto. Eso es lo que te iba a preguntar. Hacia ahí pensé que iba la pregunta. Ojalá lo encontráramos, pero Una todavía. punta, algo. Así es, todavía nada. Tenemos muchos temas de investigación porque están las estalactitas y estalagmitas que se forman por la humedad y hacen los temas o espeleotemas que son maravillosos. Estamos estudiando sedimento y guano de murciélagos, que además esos murciélagos, los que eran fruteros, llevaban las semillas al fondo del hoyo negro, y tenemos muchas semillas, algunas todavía no identificadas. Tenemos el tema también de las calcitas que se formaron, incluso racimos de calcitas. ¿Qué son calcitas? Es carbonato de calcio, sí, que a veces en el cráneo de Naya había un poquito, y eso nos está ayudando a la datación. O sea, para llegar a fecharlo, que lo decimos así en una belleza de conversación, pero son muchos trabajos de mucha gente muy especializada, de laboratorios y de distintas líneas de investigación para amarrar las fechas. Los especialistas, ¿cuánto tiempo pueden estar en la cueva? Los espeleobusos, porque son los que están exactamente. Mira, antes de entrar, todo se practica, todo se ensaya, cada minuto está previsto, ¿sí? Pero ellos van a hacer un trabajo muy concreto. Cuando se va a recoger muestras, llevan los contenedores con la forma del hueso recortada, con el soporte necesario para cerrar el contenedor, y desde el fondo salen con esa agua a la superficie, por brecha, por camino secundario, a Tulum y a Campeche, donde han sido tratados. Pero para contestar tu pregunta concretamente, pasan aproximadamente 2 horas bajo el agua. 1 hora en trabajo y 1 hora de paradas de descompresión. Es que es un trabajo extraordinario del que no sabemos nada. Sí, y hoy tú nos estás revelando a un grupo de mexicanos esforzados
que no salen en los periódicos Así ni es. reciben ningún reconocimiento especial y sin embargo se presentan ahí y se ponen en riesgo. Yo no había pensado, ahorita que hablabas, o antes que hablabas de los cazadores de tesoros, no había pensado que tu trabajo es muy peligroso también. Sí es mi trabajo y el de todo Sí. el equipo de colaboradores. Sí es un trabajo de riesgo. De hecho, tú tienes que sacar un seguro especial. Las compañías de seguro no te protegen del buceo, ni de los accidentes de buceo, y mucho menos de los accidentes en cuevas y cavernas inundados, ¿no? Entonces, sí es un trabajo donde la capacitación tiene que ser muy puntual, donde la gente tiene que estar muy consciente de dónde está, ¿sí? Y hacer cada movimiento como lo ha previsto, tiene que tener una templanza. ¿Esa conciencia elimina la posibilidad de imaginar? No creo, sobre todo en las paradas de descompresión, ahí tienes mucho tiempo. En el momento de la acción tienes que estar focus, ahí, en el momento de mover un hueso, de colocarlo, pero después yo creo que en las paradas de descompresión, estando en ese ambiente, otra vez, una cueva inundada, oscuridad total, o sea, no se lo imagina uno, pero es oscuridad total, ¿sí? Yo a veces cuando hablo del proyecto, a veces paso una transparencia, le digo, y ahora vamos a ver hoyo negro, y les paso una transparencia el negro. Entonces la gente se queda como que me equivoqué. Le dije, estamos en hoyo negro. Y luego les paso otra donde se han puesto luces y todo, y entonces ves la diferencia. ¿Puede haber vida ahí? Hay vida ¿Animal? Sí, hemos encontrado unos remipedios que también se han fechado. Sí, cómo no. Hay en alguno de los túneles, que es menos profundo, moluscos, restos de moluscos. Tenemos las huellas de esos osos que caminaron por esos túneles, las huellas que están perfectamente planteadas, que nos ayudan a saber peso, estatura. O sea, son tantos investigadores, tantas disciplinas trabajando en conjunto, que la riqueza de la investigación es exponencial, ¿Cuántas personas están trabajando en el proyecto? Mira, en campo básicamente estamos alrededor de 10 o 12. Cuando hacemos las temporadas de campo, hacemos nuestro campamento en Tulum, que es lo más cercano, y normalmente son de 3 a 4 espeleobuzos, ¿sí? Y los demás entre los expertos, y normalmente llevamos un fotógrafo, videógrafo que va haciendo entrevistas, porque estamos haciendo nuestro documental, Cristina, que espero sacarlo muy pronto, con muchas cosas que la gente se va a quedar maravillada. Perdón, detrás de eso hay mucha gente, laboratorios y demás. Sí. A Tulum llegan muchos turistas. Sí. ¿Eso afecta a su trabajo? Mira, es tan aislada el sitio que no son los turistas los que llegarían ahí, son los buzos, espeleobuzos, que saben del sitio o que quieren entrar o que quieren verlo, los que han llegado hasta ahí. Perdón, voy a tomar toma un poquito de agua. Los que han llegado hasta ahí. Ajá. Y han hecho un poco de daño al voltear algún hueso, al tocarlo, y entonces afectas realmente el contexto. ¿Pero no hay guardias? Pero debería haber. Lo que está ahí es un tesoro. Yo lo sé, pero bueno, hay rondines cada vez que se puede. La Secretaría de Marina nos ha apoyado, por supuesto el Centro INA Quintana Roo, y los propios espeleobuzos cuando están ahí no están trabajando en el proyecto, pero está muy aislado, está en plena selva, es complicado. No será fácil encontrarlo, me imagino. No es tan fácil, por una parte. Y bueno, Cristina, nuevamente el tema de los recursos humanos y de los recursos financieros para poder proteger estos sitios que son verdaderas joyas en el mundo. Imagínate todo lo que todavía dentro de su silencio milenario te puede decir Naya. Sí, todavía seguimos estudiándola. Platicamos hace un momento que ya empezamos a hacer réplicas. Qué bueno. Porque eventualmente pues irán a los museos, pero con la historia contada. ¿Sí? Aquí hay un museo, o podría haber un museo del tipo de trabajo que tú haces, de la arqueología subacuática. En el propio Museo de Antropología cabría perfectamente un espacio para Naya con toda su historia, en las primeras salas, en la sala de los primeros pobladores de América. Y museos, pues se acaba de abrir un museo en Campeche, el primer museo de arqueología subacuática. Es interesantísimo. En el reducto de San José el Alto,
ahora el 7 de diciembre se abrió. Entonces, bueno, esperamos que mucha gente empiece a ir, a conocer más, a cuestionarnos más y ayudarnos a ¿Qué hay en ese proteger. museo? Pues empezamos con la sala de Naya. Ahí está representada la cueva, los animales, con la cartografía hecha por los espeleobusos, está representado cómo estaba el túnel de entrada, cómo cae a la oquedad, que es una forma como de campana, 30 y tantos metros en superficie, 62 en el fondo, 55 de profundidad, y cómo salió Naya y un poco de su vida, de su contexto, del medio ambiente o el paleoambiente, de lo que estamos estudiando a través de las otras disciplinas, de los propios animales. Esa es la primera sala. Y luego ya va en salas cronológicamente avanzando. ¿Y va a viajar Naya? ¿Va a ir a otros países, a otras ciudades? Digamos que ahorita está muy chiquita para contar esa historia. Nada más 13,000 años. Pero yo creo que réplicas. Es tan importante el esqueleto que teniendo una réplica exacta, ¿sí? Exacta, donde ves en el hueso la inserción del músculo. Entonces, es como si la vieras, pero de materiales modernos que no afectarían al original, no afectarían a la verdadera Naya, ¿no? Ya nos tenemos que ir, Pilar. ¿En ¿Cómo serio? crees? Es increíble, pero te quiero decir, Graciela García, una felicitación a Pilar y a Cristina. Es fascinante la entrevista. Un saludo muy especial a Pilar Luna. Fuimos colegas. Te voy a dar las llamadas, Pilar, porque no alcanzo ya a llamarlas. Muchas gracias por haber venido. Al contrario, encantada, Ha sido un Cristina. placer y ojalá que muy pronto nos volvamos a ver. Cuando quieras, Mil es un gracias. placer. Y Gracias. a ustedes ya saben, aquí estaré el próximo viernes para que sigamos conversando. Hasta entonces.